Ahora, no sé cuántos han escuchado esa famosa composición. ¿La han escuchado antes? La Hallelujah. Bueno, esa composición se llama Mesías, no Messiah. Fue hecha por el compositor alemán, George Friedrich Händel. En español sería Jorge Federico Händel. ¿Ok? Esta ópera, conocida por todo el mundo, fue compuesta en el año 1741, en aproximadamente 24 días. Tiene alrededor de 250,000 notas musicales. Y todos los músicos dicen, wow, right? Charles Jennens, él fue el que contribuyó a la composición de Händel, con los versículos bíblicos que se convertiría en la lírica cantada a través de los siglos. Son versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchos son profecías acerca de Jesús el Mesías, por eso se llama la composición Mesías. Es un recuento de la vida de Jesús dividida en 3 partes: el nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. La intención original era que esta composición Mesías fuera presentada para Pascua, pero se hizo tradición y se hizo famosa cuando en Navidad. Navidad lo tocan mucho alrededor de todo el mundo y la siguen tocando y cantando. Una de las tradiciones que ha traspasado los siglos es que todos en la audiencia, y quiero que escuchen esto, y dicen por ahí, no está certificado, pero dicen, esto es una de las conclusiones al que llegan, o una de las historias que se cuentan. Dicen que la audiencia se pone de pie al llegar a esa parte, el coro de Hallelujah. Se dice que cuando el rey George, o Jorge, el segundo, escuchó el coro, se puso de pie y toda la audiencia lo siguió. Era costumbre que cuando un rey se ponía de pie, todo a su alrededor tomaban la misma postura. La historia cuenta que el rey Jorge, el segundo, se puso en pie como símbolo de reconocimiento de Jesús como su rey supremo. Al final de la composición de Mesías, el brillante compositor Händel humildemente escribió lo siguiente, las siguientes iniciales, SDG. En latín es Soli Deo Gloria. Traducido a solo a Dios la gloria. Y así fue que él cerró esta composición. Él en vez de poner su firma, right? Él puso SDG, solo a Dios sea la gloria. Y sabes que me tocó mucho cuando empecé a estudiar y a leer un poquito de la historia de lo que fue el compositor, ¿no? Él fue un cristiano, ¿no? Su mamá era luterana, era devota, y fue algo muy, muy hermoso el ver que él ya estaba en un punto de su vida donde no era muy famoso. Él era un compositor alemán y él estaba viviendo en Inglaterra. Entonces él ahí es donde él se mete 24 días y dice que él tuvo una visión y que él vio el trono, él vio los cielos abrirse y vio el trono del Señor. Y fue inspirado a escribir esta composición. Él lo escribió, es una obra de arte. Pero lo más hermoso es que su amigo Charles Jennens, él viene y él dice, bueno, vamos a ponerle los versículos bíblicos. Y toda la composición de Mesías son versículos bíblicos cantados. Es muy hermoso. Entonces es algo bien poderoso. Pero el por qué les cuento esta historia, bueno, eso van a verlo en un ratico. Los versículos que leímos al comienzo decía que los 24 ancianos rendían sus coronas ante el rey, dándole solo la gloria a Dios. Asimismo, como Händel y el rey Jorge, nuestra postura ante el trono de Dios es darle la gloria solo a Él. Lo estábamos cantando hace ratico, ¿no? Reconociendo su majestad, su belleza y trayéndole honor con nuestras vidas. Amén. Y ahora vamos a desglosar un poquito. Solamente nos vamos a quedar en el versículo 10, porque en el versículo 10 hay mucho.
¿no? En todo el Apocalipsis, no se asusten del Apocalipsis, que hay muchas verdades espirituales y algo muy hermoso en lo que es el Apocalipsis. Y lo que no entienda, hagan como lo que yo le digo a mis hijas. Mis hijas vienen, mami, ¿pero por qué? Mire, mija, cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor, ¿ok? No todo tiene explicación. Los 24 ancianos, vamos a ver esa parte, los 24 ancianos. Estudiando este texto, una de las interpretaciones por los teólogos y entendidos, y hay varias, ¿no? Pero esta es la más popular y la más común. Dicen que estos 24 ancianos que habla este versículo y habla en otros versos más, lo vamos a ver, representan las 12 tribus o los 12 patriarcas de Israel y también a los 12 apóstoles. So, 12 más 12 es... Muy bien, saben matemática y inglés algunos. Ok, muy bien. ¿Por qué ancianos? ¿Por qué ancianos? ¿Por qué no jóvenes, seres humanos, seres vivientes? Bueno, se habla también de los seres vivientes. ¿Por qué ancianos? Los ancianos son los representantes en lo que es la escritura del grupo, representativos de un grupo, no de una nación o de un grupo. En esta instancia dicen que está representando a los cristianos que han triunfado en su llegada al cielo. Estos 24 ancianos son representación de aquellos cristianos triunfantes, ¿no? En el cielo. Ahora, solamente les explico un poquito el libro de Apocalipsis para aquellos que no están muy familiarizados con él. Es una revelación que le fue dada al apóstol Juan ya en sus últimos años de vida, mientras él estaba en la isla de Patmos, ¿no? En una isla que hoy día existe, de Grecia, ¿no? En una cueva, él estaba allá y el Señor Jesús se le presenta y le da esta revelación. Me gusta mucho porque en inglés el libro se llama Revelation, ¿no? En español es un poquito más Apocalipsis, ¿no? Pero en inglés es revelación, ¿no? Revelación, eso fue lo que el Señor le reveló, lo que había de venir, pero también le dio algunas revelaciones, algunas palabras proféticas al comienzo para ciertas iglesias que que habían surgido en aquel tiempo. Veamos en Apocalipsis 4, versículo 4 lo que dice. Dice, rodeaban el trono otros que 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ¿qué? De blanco y con una corona de oro en la cabeza. Son aquellos 24 ancianos representantes vestidos de blanco, a los cuales vemos aquí en la siguiente escritura. So we're going backwards, vamos en retroceso, ¿no? Vimos Apocalipsis 4:10, 4:4, ahora vamos a Apocalipsis 3, del 4 al 6, vamos a leerlo. Y dice, sin embargo, tienes en Sardis, y esta era una de las iglesias a la cual se le habló una palabra profética. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tremendo, poderoso esa parte. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a ver varios puntos. ¿Qué significa esto? Presentarnos aprobados. ¿Qué es lo que significa estar sin mancha, estar con vestidos blancos? ¿Qué es lo que significa eso? El deseo de Dios para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida, es que podamos vestirnos un día con esas vestiduras blancas en el cielo. Iglesia, Él está por ti y es para ti. Que triunfemos en contra del pecado en nuestro caminar con Él. Que nuestras ropas no se manchen. Esto solo es posible a través de Jesús. Amén. Él es el que nos purifica, el que nos santifica para presentarnos delante de Dios aprobados. Amén.
No hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para que podamos presentarnos y decir, Señor, mira, aquí estoy. Mira todo lo que hice, Señor. Mira lo que hice por ti, Señor. Mira a la iglesia, como yo iba todos los domingos y yo estaba acá y yo servía. Sino que todo eso no tiene nada que ver. Eso es resultado de nuestra fe, de nuestra esencia como cristiano. Amén. Servimos porque hemos entendido que Cristo ha hecho un trabajo en nosotros y que mi respuesta, mi adoración a Él es darle mi vida completa al Señor. Amén. Y que eso vemos en qué, a través de los frutos, a través de las obras. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 16, y vamos a saltar unos versículos, ¿ok? Si tienen ahí, si quieren van anotando. 2 de Timoteo 2, 15 al 16. Aquí Pablo le escribe esta carta a Timoteo, era un joven pastor. Y aquí le está dando unos consejos a él. Y consejos a nosotros. Acuérdense, estamos en ¿qué significa qué? Ser aprobado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Dice en el versículo 15, 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 16 dice, evita que las palabrerías prófanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. 22 dice, huye de las malas pasiones. Y aquí quiero que presten atención. La palabra se interpreta por sí sola, amén. Y es muy claro lo que dice aquí en los versículos. ¿Cómo podemos presentarnos aprobados? ¿Cómo se ve eso? Bueno, aquí lo vemos en estos versículos. Huye de todas las malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Cuántos peleones dicen amén? Es amén. Amén. No deben andar peleando. Más bien, deben ser amables. Con todos o con algunos. Con todos. Capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cuántas mamás dicen amén? Yes. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Amén. ¿Cómo comienza en el versículo 15? Dice debemos esforzarnos. Dice esfuérzate. No dice ora. No dice espera, no dice clama y llora, no dice nada de eso, sino que dice esfuérzate. O sea que toma un paso de hacer algo, de esforzarnos. Dice aquí en el versículo 15, no va a ser fácil. O sea, si nos tenemos que esforzar en hacer algo, significa que it's gonna be hard. Va a ser difícil, right? No va a ser fácil, pero tenemos que esforzarnos, como mi hija. Mi hija, siempre hablo de ella, pobrecita, pero es que son los ejemplos de vida que nos dan los hijos. Pero es bueno. Ella es muy inteligente. Todas mis hijas son inteligentes, o sea, anyway. No, pero mi hija, la humildad, o sea. Pero, no, humildad, hermano, vamos a hablar de la humildad también. Pero, no, de verdad que ellas son bien aplicaditas, a veces vaguitas, ¿no? Pero aplicadas. Entonces, una de mis niñas, ella es muy inteligente. Pero cuando ella llega a un problema que es un poco difícil, ella es así.
No puedo, no sé, mami, ven, no sé cómo hacerlo, no sé. Y así se pone, pero se pone así. Y yo, ¿pero qué pasó? Y yo vengo a ver, ok, a ver qué dice el problema, ok, muy bien, haga lo que usted sí puede. Yo, I'm sorry, yo no soy de las mamás que para que ellas terminen la tarea, yo no se las hago. Usted llévelo, que le den un 0, que le explique la maestra, porque yo ya fui, I already went to 3rd grade, yo ya estuve en 6º, I'm sorry. Entonces ella se frustra y yo le doy un momento, yo no le insisto, yo no estoy ahí encima de ella, yo le doy un momento y yo veo que se va esforzando. Entonces vuelve y otra vez vuelve. No, pero es que mami, no sé, I don't get it, no sé, no entiendo. Y ella es del tipo de persona que ella cuando va a la escuela, si ella no sabe algo en el examen, ella se pone a llorar. Porque yo le he preguntado que si ella, ¿cómo le va a la escuela? ¿No? Entonces, ¿cómo te fue hoy, mami? No sabía lo que estaba en el examen y me puse a llorar. Entonces yo digo, ¿pero por qué lloras? Porque me frustro, mamá. Y yo, bueno. Entonces ella que dándole, ¿sabe? Al final la escuchó calladita, ¿no? Usualmente yo estoy en la cocina cocinando y ellas están ahí en el comedor haciendo. Entonces cuando ya escucho que no está pataleando y no está diciendo nada, cuando ya escucho, ¿y qué ya? Sí, I got it. Y yo, ok. Pero se tuvo que esforzar. No fue tan fácil, no es tan fácil para ella a veces, pero es inteligente, porque es inteligente de acá, sino el que se esfuerza va a obtener ¿qué? Resultados. Las cosas no van a ser fáciles, iglesia, amén. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Esmerarnos en presentarnos aprobados delante de Dios. Dios no simplemente te salvó y te dio una entrada al cielo, sino que Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia, en victoria. Amén. Que es pararnos en la posición por la cual Cristo nos dio. Cristo murió por nosotros. Amén. No es por méritos, sino aceptar de qué. Como les dije antes, no es decir, bueno, yo voy a pelear para obtener la victoria, sino que peleamos la iglesia. ¿Cómo peleamos? De una posición de victoria. Amén. Y tenemos que pararnos así, esforzarnos, esmerarnos, presentarnos aprobados delante de Dios. Punto número 2. ¿Qué hacían los 24 ancianos? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, el versículo dice que se postraban y adoraban. Amén. ¿Qué es una vida postrada delante de Dios? Una vida postrada ante Dios es una vida sometida a Él. Es caminar no en nuestro parecer, no en nuestras emociones, no como yo me siento. Si caminamos así, iglesia, me disculpan, pero ustedes no se han sometido a Cristo todavía. Hay áreas de nuestras vidas que tenemos que rendir. Amén. Or ouch or something, right? Hay áreas de nuestra vida que tenemos que rendir. Y se lo digo yo, que es un proceso. No es que, wow, yo me levanté una mañana y hoy quiero someterme al Señor, aleluya. No, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es un continuo examinarnos delante de Dios. Así como el rey David, me fascina los salmos del rey David. ¿Por qué? Porque él era un hombre que necesitaba mucho de Dios. Pero él, ¿qué le decía al Señor? Él decía, Señor, examíname. Conoce lo que hay en mi corazón. Y a veces nos asusta eso. Decirle al Señor, Señor, revélame lo que hay acá adentro. Lo inmundo, lo sucio que hay acá adentro, lo que hay que cambiar. Y tenemos que hacer esas oraciones sinceras y difíciles. Amén. Pero el Señor no te lo revela para que te quedes ahí y te sientas culpable, porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo te quiere revelar tu condición, ¿para qué? Para traer culpabilidad, amén. Pero Dios te quiere revelar tu condición, ¿para qué? Para que tú puedas tener su gracia y entender cuánto Él te ama y cambiar, que haya un cambio en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, amén. Amén. Por el poder de su palabra hay cambios en nuestras vidas. Una vida postrada ante Dios es una vida sometida a Él. Los apóstoles y la primera iglesia tuvo esto muy en claro.
Ellos dieron sus vidas por la causa de Cristo. La predicación del Evangelio, o sea, las buenas noticias. Ellos dieron sus vidas. Ellos empezaron a declarar que Cristo vino y murió y resucitó. Y que solo a través de Él tenemos vida y vida eterna. Ellos entendieron que sus vidas eran completamente de Dios. Hasta el punto de que si tenían que rendir sus vidas, la perdían. Amén. Pero era para ganar en Cristo. Amén. El que primero modeló eso no fue la iglesia, no fueron los apóstoles. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Vamos a ver en Juan 12:49. Juan 12:49. Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Me parece tan hermoso porque Cristo vino ¿a qué? A darnos el ejemplo. Amén. Algo tan hermoso que me parece, el otro día estuve escuchándolo y yo dije, wow, nunca me había parado a pensarlo de esa manera. De todas las cosas que Jesús pudo haber hecho el último día, antes de Él morir en la cruz, porque Él ya sabía lo que venía. De todas las cosas que Él pudo haber hecho una campaña grande, salvar a muchas almas, hecho muchas cosas. Pero ¿sabe lo que Él decidió hacer? Lavarle los pies a sus discípulos el día antes. Lavarle los pies a sus discípulos, partir el pan con ellos. Eso a mí me habla mucho, que Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Que Él vino a darnos el ejemplo de humildad. Amén. La humildad es algo clave. Una vida postrada es vivir en humildad, en reverencia hacia nuestro Señor. No hay lugar en la vida de un cristiano, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la altanería, no hay lugar en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es completamente lo opuesto a eso. Amén. Él vino a servir en humildad, fue nuestro ejemplo de vida para nosotros poder vivir. ¿Y cómo? A través de su palabra. A través del trato de Dios y del proceso de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Él tiene que quebrantar el orgullo. Amén. ¿Cuántos orgullosos dicen amén? O ex orgullosos. Amén. Tiene que quebrantar eso. Mi esposo ha predicado muchas veces acerca de eso, del nacionalismo que a veces tenemos. No hay lugar en el reino de Dios para eso, que si yo soy de acá y tú eres de allá, que si yo soy... No hay lugar, amén. Somos de Cristo. Mi lenguaje tiene que ser ¿qué? La de Cristo, en humildad, en amor, en paciencia, amén. Y es posible, sí lo es. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra completamente aquí revelada a través de Cristo Jesús. Amén. Es tan importante entender eso. Adoración, ¿qué era lo que hacían? Ellos se postraban. Una vida postrada es ¿qué? Es vivir en humildad, en reverencia hacia nuestro Señor. El temor de Dios, eso es reverencia ante Él. Amén. Adoración es lo que yo hago, cómo lo hago, le da gloria a Dios. Amén. Lo que yo hago, lo que yo digo, eso le da gloria a Dios. No es solamente cantar aquí, tan hermosa esa canción que estábamos cantando, pero es continuamente tenerlo a Él presente. Que nuestra actitud de obediencia nos lleve a darle la gloria a Él. La humildad, otra vez les digo, es clave. Es entender nuestra necesidad de Dios. Que tenemos limitaciones como seres humanos. Que aunque nos alejan esas limitaciones, también nos tienen que acercar a Dios, el cual se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Me fascina esa escritura que dice que nos debemos acercar confiadamente ante el trono de justicia. De la gracia. Sabemos de que Dios es justicia. Amén. Que Él es santo. Pero me fascina que dice, podemos acercarnos ¿qué? Confiadamente ante el trono de la gracia. Me fascina eso. Ante el trono de su gracia. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Es darle gloria a Dios en todo momento. Sabe que
Hay veces pasan el día, se levantan y pasan todo el día sin hablar con Dios, sin pensar en Él. Hay veces nos ocupamos o estamos en una cosa o en la otra y no rendimos ningún acto de adoración al Señor. Amén. ¿Cuántos le han pasado? No alcen la mano. Nos pasa. Pero tenemos que entender que tenemos que tenerlo a Él presente en todo. Eso es adoración. Es cuando tú estás con personas que no son cristianas. Ríndele adoración a Dios. Que tu vida sea un reflejo de la gloria de Dios. No es solamente en la iglesia. Aquí todo el mundo se ve, como dice mi esposo, todos se ven lindos, se ven hermosos, ¿no? Adorando en la gloria y en la presencia de Dios. Pero es lo que hacemos de las puertas para afuera. Es como somos en nuestras casas. Es incluso en los lugares más secretos de nuestro corazón, que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y aún así Dios te sigue persiguiendo con su amor. Amén. Que Él te ama. Él no te deja, sino Él te ama. Tu pecado no te aleja de Él. Lo que Satanás quiere es que ese pecado te aleje de Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú vengas, ¿qué? Al arrepentimiento, para que te puedas acercar ante Él confiadamente. Amén. Amén. Punto número 3. Al que está sentado en el trono. Eso es lo que decía el versículo. Al que está sentado en el trono. El trono de Dios se menciona en el Antiguo Testamento varias veces. Un profeta lo vio al Señor sentado en su trono. Y aquí le doy algunos versos. Lo pueden escribir si quieren. Primera de Reyes 2:19. Un profeta ve a Dios sentado en su trono. El salmista David también cantó acerca del trono del Señor y escribió en el Salmo 47:8. Y también Isaías vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. Y ahora, ¿quién escribió esa canción? ¿Fue Marcos Witt, Marcos Barrientos? No, por favor, si fue Isaías. Y aquí en este versículo, aquí en el versículo, Juan ve al Señor sentado en el trono en Apocalipsis, en lo que es el 3 y el 4, en ambos capítulos, ¿no? Y en todo Apocalipsis se menciona el trono del Señor en cada capítulo, menos creo que son en 3 o en 4. Pero casi en todo el Apocalipsis se está hablando sobre el trono del Señor. ¿Cuál es el trono? ¿Qué es lo que representa el trono? El trono de Dios representa su majestad, representa su grandeza, su posición inigualable. Amén. Al nosotros rendirnos por completo nuestras vidas, no es a cualquiera, a Él le rendimos nuestras vidas por completo. Es el Señor que está sentado en el trono, el que tiene la última palabra, el que nuestra misma existencia depende. Si hoy vivimos es porque Dios lo ha permitido en tu vida. Si hoy estás vivo, amén, Él lo ha permitido. Mi vida está en sus manos son confiables. Porque nuestro gran Rey vela por los intereses de su pueblo. Porque sus planes para ti y para mí son buenos. Porque su voluntad es perfecta y es agradable. Amén. Iglesia, algo que vamos estudiando y a mí me ha fascinado mucho al estudiar el libro de Jueces. Porque nunca le había puesto tanta atención como lo estamos haciendo ahora en los discipulados, ¿no? Estamos estudiando lo que es el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Y es algo increíble. Porque ese pueblo de Israel, Dios mío, yo digo, vio tantas proezas. No, ya les he dicho. Pero regresaban, Dios levantaba un juez. Ellos lloraban, clamaban al Señor, libéranos, libéranos. Bueno, el Señor levantaba un juez, el juez venía, los liberaba porque el juez era como un militar, ¿no? Era un gobernante. Entonces Él venía y los salvaba como un salvador. ¿Y quién es nuestro salvador? Cristo, ¿right? Entonces Él se levantaba y los salvaba. ¿Y qué pasaba? Se portaban bien por un tiempo. Y después, ¿qué pasaba? Se moría el juez, and guess what? Volvían a su idolatría y volvían para atrás otra vez. Y así era un ciclo que vemos en el libro de Jueces. Entonces, mientras estamos estudiando eso, yo digo, el Señor tenía tanta misericordia con el pueblo de Israel.
tenía mucha misericordia. ¿Y cuántos saben de que muchas veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel? Que tenemos ciclos en nuestras vidas en donde volvemos a recaer, en donde volvemos para atrás, ¿y qué hace Dios? Dios te ha dado nuestro Salvador supremo. No tiene que levantar un Salvador y otro, sino que ya tenemos acceso a Él. Amén. Y es algo tan increíble. Y al entender eso, que Él era lleno de misericordia, que Él es por nosotros, que Él vela por los intereses del pueblo. Es falso la gente decir, oh, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rígido, era un Dios sin gracia, pero ahora Jesucristo en el Nuevo es equivocado. Esa persona no conoce la palabra. Y tenemos que, y eso les exhorto, les animo, que conozcan la palabra. Conozcan al Dios la cual les sirve. No al Dios de sus abuelitos, de su mamá, de su papá, de su tatarabuelo. No, su Dios, el Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos crear un ídolo, un Dios falso que no existe en nuestras vidas. Y a Él estamos adorando, pero no lo hemos conocido al Dios que se ha revelado en esta palabra. Amén. Y es necesario conocer a Dios. Conoce su palabra. Amén. Sus planes para nosotros son buenos. Su voluntad es perfecta y agradable. Algo que tenemos que entender es que cuando el enemigo venga a atacar tu vida, y posiblemente seas un cristiano maduro, un cristiano firme, ¿no? En el Señor y que conozca a Dios, pero cuando pasan ciertas cosas en nuestras vidas o en las vidas alrededor, el enemigo no va a venir a atacar tu fe así directo. ¿Sabe lo que él va a querer atacar para que tú cuestiones? La bondad, lo bueno que es Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? No va a atacar tu fe porque tú crees en Dios. Pero si pensamos, bueno, ¿pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa lo otro? Él va a venir a atacar lo que tú pienses de Dios en la bondad, acerca de su bondad, lo bueno que es Él. Amén. Ahora, algo que yo le decía a la iglesia en la mañana, he estado leyendo, he estado escuchando, y yo digo, wow, hay tanto que aprender, iglesia, de verdad que hay mucho que aprender. Tenemos que entender que las preguntas no son malas. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuántos dicen amén? Para crecer tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar. Por eso les animo a todos los papás que tienen sus hijos que han crecido, ¿no? En la iglesia, o quizás ya están creciendo, están entrando a la adolescencia. Muchos van a cuestionar su fe. Y eso no es malo, ¿ok, padres? No es malo que sus hijos duden, que sus hijos hagan preguntas. Es importante, ¿por qué? Porque ahí va a sacar la verdadera fe propia de ellos. Amén. De que si hay una respuesta para todo, no la hay. Ahí es donde aplicamos la fe. Amén. Pero es tan importante porque es muy chistoso. El otro día estaba escuchando y decía, bueno, la fe de un niño chiquito, ¿no? De mi hija Allison, ella tiene 4 años. Ella escucha, tú le preguntas, ¿y cuál es la historia de Noé? Right? Entonces ella dice, ay, que los animalitos todos se subieron a la barca y Dios salvó a Noé y a su familia y salió el arco iris y todo tan bonito, right? Entonces tú le preguntas a un middle schooler, a uno en junior high school, a uno más grandecito y empiezan a hacer preguntas como, a ver, ¿Dios mató a todo el mundo? ¿Y los cadáveres flotaban alrededor del arca? And I'm telling you, ellos hacen esas preguntas and you're like, pero son preguntas genuinas, es bueno, porque ellos están formando su mente, no psicológicamente. Los que han estudiado sociológicamente, los chicos están razonando, están usando lo que ahora no sé cómo decirlo en español, deductive reasoning. Ahora ellos están deduciendo, están pensando, están diciendo, ok, wait a minute, pero esto ¿por qué está pasando? Mis hijas, es muy chistoso porque a veces ya me hacen preguntas y yo a veces no sé la respuesta. Y yo le digo, mami, mire, cuando lleguemos al cielo, tú y yo vamos a Jesús y le hacemos la pregunta. Porque yo no tengo ni idea. Pero es importante cuestionar.
es importante también crecer, porque ahí crecemos. Amén. Así que los padres no se asusten. Asústense si sus hijos no les hacen preguntas. Ahí sí, asústate. ¿Por qué? Porque no ha pensado todavía sobre su fe. Y es importante, porque nosotros no tenemos una fe que, una fe ciega, ok Señor, no, es una fe inteligente, amén. La palabra de Dios dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, amén. Tenemos que amar a Dios de esa manera, tenemos que tener una fe propia, amén. Y es importante, a veces nos cuestionamos y somos sinceros. A todos los adultos, ¿no? Si pensamos, ¿alguna vez han pensado cómo podemos expresar en nuestra mente o entender la eternidad? Yo no puedo, yo no la entiendo, en mi mente finita yo no entiendo qué es eternidad. Dice que por los siglos de los siglos, ¿no? Que aquellos que son llamados hijos de Dios, que han aceptado y han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, amén. Dice que vamos a vivir con Él por la eternidad. ¿Entendemos eso tú y yo? No lo entendemos, tenemos que ser honestos. Mi mente no lo entiende, porque todo lo que vemos en esta tierra tiene un comienzo y tiene un fin, un final. Amén. Así que es importante entender de que tenemos que hacer preguntas. Es ok. Eso fue un side note. Amén. Poniendo nuestras coronas delante de Él. Me salté una partecita. El trono de Dios. Vamos a terminar el trono de Dios. Al que está sentado en el trono. El trono de Dios que representa su majestad, su grandeza, su posición inigualable. Amén. Eso ya lo pasamos. Al que nosotros rendirnos por completo delante de Él. La segunda parte de ese verso dice, Apocalipsis 4:10, pero la segunda partecita dice en paréntesis, el que vive por siempre y para siempre. Mateo 24:35, vemos lo que Jesús dice. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Él es para siempre. Él no tiene fin. En Él encontramos propósito. En Él encontramos estabilidad. En Él encontramos dependencia total. Tenemos un Dios confiable. Amén. Que Él está para siempre. No mientras nos portemos bien. No mientras demos frutos. Porque a veces nos secamos, right? Sino que Él está contigo para siempre. Él está ahí. Amén. Tenemos que buscarle a Él. Él está, dice la palabra, que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y ese es el tiempo, iglesia, de poder buscar de Dios. Amén. Si usted está aquí en esta casa, no es por otra cosa, sino por buscar más de Dios. Amén. Que esa sea nuestra motivación. Punto número 4. Ponen sus coronas delante de Él. Dice que los 24 ancianos que hacían, se postraban, adoraban y que rendían sus coronas delante de Él. Ellos ponían sus coronas. ¿Qué significa esto? En el mundo antiguo, este gesto literalmente era una expresión de sumisión total. Cuando un rey se rendía a otro rey, él echaba su corona a los pies del rey vencedor. Entonces eso era por costumbre cuando se conquistaban reinos y naciones. Cuando el rey de una nación vencía a otra nación, el rey tenía que rendir y tirar su corona a los pies del rey que lo ha vencido. Asimismo, nosotros podemos entender de que las coronas que llevaban esos 24 ancianos, que son representantes del pueblo de Dios, tú y yo, right? Fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Esas mismas coronas que ellos tenían fueron dadas por Dios. Y ellos reconocen que Dios los ha conquistado y se merece su rendición
completa. Empezaron en el capítulo 3, empezaron los 24 ancianos en sus 24 tronos, dice, no el Apocalipsis, con sus coronas de oro, ¿dónde? En sus cabezas. Y después en el capítulo 4, ¿qué hacían? Se postraban, adoraban a Él y rendían sus coronas delante del Rey vencedor. Amén. Él es el que conquista nuestra alma. Asimismo es con nosotros, que todo lo que el Señor pueda coronar nuestras vidas, nosotros le debemos total rendición. Que no nos hagamos presumidos en pensar que obtenemos algo por nuestras propias fuerzas o méritos. Lo que te aleja de ti, lo que te aleja de Dios, es el orgullo, es la falta de humildad y la arrogancia. Lo que nos acerca a Dios es reconocer nuestra necesidad de Él, de que Él ha conquistado nuestra alma, de que Él ha conquistado nuestro corazón. Amén. Yo siempre me río porque con las mujeres nos reímos, ¿no? Y me disculpan si me habían ido a algún evento así, pero hay muchos eventos que a veces dicen, ay, que las princesas del Señor, y bueno, y se ponen todas, se ponen coronitas y no las princesas de Dios. I have an issue with that. Yo tengo un problema con eso. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Dios es rey. Incluso mi hija Allison el otro día, ella me dice, yo soy una princesa, y yo... ¿Quién le ha dicho a esta niña que es una princesa? ¿Ves? Yo, bueno, ¿a dónde está su rey? A ver, ¿dónde está su papá? No creo que es rey, mija. Me dice, God is king. Entonces yo, and I'm a princess. Y yo soy una princesa porque Dios es rey. Y yo, ok. Y mami, tú eres una reina. Entonces es lindo porque es algo inocente, es algo de una niña de 4 añitos. Pero el entender, lo que pasa es que la gente lo ha llevado al otro extremo. Debemos de entender nuestra identidad en Cristo. Somos hijos del Rey, amén. Estamos en una posición de victoria, amén. Pero no es para presumirnos, no es para jactarnos, no es para decir, mírame a mí, sino es para que nuestras vidas puedan decir, míralo a Él, amén. De que Él sea lleno, que Él sea coronado, que podamos rendir nuestras coronas. Y por eso me fascinó tanto este versículo. Cuando yo lo agarré, yo dije, wow, esa es la posición de un cristiano. Que rindamos nuestras coronas, nuestras vidas a Él, amén. Que no nos las retengamos para creernos algo, sino entender de que Él es el Rey supremo de nuestras vidas, amén. Y para terminar, debemos entender que nuestras vidas no son nuestras. Cuando venimos a Cristo, ya nuestra vida no es nuestra. Él es el gran conquistador de nuestras almas. Cómo nos sentimos, las cosas que pensamos o lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Tenemos que darle lugar a nuestro Rey, entender que sus planes son mejores, sus planes son mayores y sobre todo sus planes son buenos, aunque no los entendamos, amén. Algo que yo compartía era que cuando comenzamos mi esposo y yo en el ministerio, no, ya saben muchos de ustedes, nos casamos jóvenes, yo tenía 18 años, él está más viejito y sigue estando más viejito. Mentira. Bueno, está por el Facebook Live. Bueno, entonces nos casamos jovencitos y no fue un llamado de Dios en nuestras vidas. El Señor me dijo a los 15 años que yo me iba a casar con un pastor. Todavía no lo conocía. Y si no sabían, mi esposo Estefano era el sonidista de la iglesia en aquel entonces. De pastor no tenía nada. Entonces él, nos casamos y todo, y el Señor nos llama al ministerio, comenzamos a liderar a los jóvenes. Y yo dije, ok, I can do this, yo puedo hacer esto. Yo puedo liderar a los jóvenes, yo soy joven, un poquito mayor a los demás, pero tenía 18 años, Mariana, right? 19, imagínate. Entonces estábamos liderando a los jóvenes y bueno, ok. Y después el Señor nos llama a pastorear, a ser pastores principales de una iglesia. Y ahí todo cambió. Eso fue para mí uno de los procesos más duros de mi vida.
porque yo me creía insuficiente. Yo pensaba que Dios cometió un error, que no sé si no vio Dios mi acta de nacimiento, mi fecha, en el año que nací. Y bueno, yo luchaba con algo que era agradarle a la gente. People pleaser, en inglés se dice people pleaser. Yo me ponía mal si alguien, pues yo no le caía bien, ¿no? Entonces Dios estaba bregando con eso porque yo ya sabía que muchos de la congregación estaban muy contentos porque ya era una congregación establecida antes de nosotros plantar la viña. Eran como que, bueno, muchos se fueron de la iglesia, ¿no? A nosotros entrar a pastorear. Y fue muy difícil porque pues muchos hablaban y decían, no, es que esta que me va a enseñar. Por ahí hay una que decía eso. Hay una arrepentida, I love you, Sandrita. Pero ella siempre lo puedo decir porque ella siempre lo dice. Pero ella decía, esta pastorita, a ver qué me van a ir a enseñar a mí, ¿no? Pero había mucha gente que no fue como Sandra. Sandra y Fernando han estado con nosotros y muchos de ustedes también han estado con nosotros más de 14, creo, años, ¿right? Casi sí. 14, 15 años, ¿no? Que nos conocen de años y nos han visto crecer y madurar también como líderes, ¿no? Entonces, había muchos que no eran tan buenos como Sandrita, ¿sí? Sino que eran más malos. ¿Cuántos saben que hay cristianos, sabes, que son malos? No sean un cristiano malo, yo. Pórtense bien. Pero decían cosas y nosotros nos dábamos cuenta, ay, vamos a ver cuántos duran esos, no fueron llamados a eso. Y decían, y era difícil, porque para alguien que luchaba con agradarle a la gente, Dios estaba pasándome por el proceso. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a escuchar a la voz de los demás o me vas a escuchar a mí? Entonces yo escuchaba a Dios claramente y me acuerdo que en ese entonces creo que estaba leyendo uno de los libros, creo que se llama El perfil de los tres monarcas. Muy bueno, creo que es de Gene Edwards si no me equivoco, pero estaba hablando sobre, ese libro hablaba sobre el rey David, sobre los tres reyes, pero me tocó mucho el rey David porque yo dije, Señor, tú lo llamaste a tan temprana edad, no era un jovencito pastor, y lo llamaste rey de Israel. Y yo digo, Señor, my goodness, ¿qué era lo que estaba pasando por la mente de David? De asustarse uno. Entonces al escuchar, uno tiene la opción de escuchar las mentiras alrededor. Y hay muchas. El enemigo va a venir a llenar tu vida de mentiras. Y a mí me llenó de muchas mentiras. Y aunque yo parecía bien, yo estaba como el patito en el agua. ¿Ustedes han visto el patito en el agua? The duck está sobre el agua y dice, ve, todo sereno. Y por debajo está... Así estaba yo me veía toda serena, toda tranquila, pero por dentro tenía una lucha intensa de encontrar mi identidad en el Señor, de encontrarme en el Señor y mi llamado en Dios. Y no es para yo presumirme y decir no, sino que yo sé de dónde Dios me ha sacado, yo sé de que Dios me ha perdonado, yo sé de dónde Dios me ha restaurado, yo sé de dónde Dios me ha liberado. Y eso es importante, iglesia. No escuchar las mentiras del enemigo. El enemigo constantemente va a usar tu propia voz, va a usar la voz de los que te rodean, tu familia, va a usar los que más cercanos están a ti. Pero ¿qué voz es más fuerte en tu vida? Es su palabra, es la voz del Señor. Su palabra es la última palabra. Su palabra es la verdad. Y toda mentira del enemigo se tiene que rendir y caer en el nombre de Jesús. Tu identidad, tu llamado y tu propósito, iglesia, está en Dios. Y aunque sigo en el proceso con el Señor, ¿no? Hemos madurado en muchos aspectos. Y sabe, yo estoy muy agradecida. Y esto les digo, no voy a chillar, les digo a muchos los que llevan años con nosotros, les doy gracias por no rendirse. Gracias por mantenerse firmes aun cuando las cosas se tornaron grises y difíciles. Yo estoy muy agradecida. Porque aunque no han visto todavía el producto final,
han decidido seguir a unos pastores llenos de errores, pero buscando de Dios. Y yo agradezco, iglesia, de verdad. Es un privilegio, yo no lo tomo tan ligero. No crea que yo estando aquí parada se me hace fácil predicar. Estoy como el patito. Pero no se me hace fácil porque Dios está tratando conmigo aún en esa área también. Y mi esposo pues está fuera del país y yo escuché a Dios decirme, como muchos saben los que llevan años con nosotros, yo predico usualmente el Día de la Madre. y la verdad le predico a los jóvenes, pero muchas veces mi esposa me dice, Maylin, predica. Y yo, no, está bien, yo estoy con los niños, yo estoy haciendo. Pero yo sé que Dios está luchando y está lidiando conmigo. Entonces, cuando yo supe que mi esposo iba a salir, o sea, la semana pasada fue el Día de la Madre, pero Dios me dijo a mí, Madeline, you got el Mother's Day. Tú ya, eso es lo tuyo. Pero predica el siguiente domingo. Entonces yo era, yo dije, ¿será? No, yo creo que no, fueron los frijoles que me comí tarde. No, pero fue el Señor. Yo sabía. Entonces yo fui y yo le dije a mi esposo, le dije, bueno, amor, ya que tú no vas a estar ese domingo, yo predico. Y él, como que me miró, ok, me dice. Y es algo que lucho con mi propósito y mi identidad en el Señor, así como cada uno de ustedes están luchando, amén. Pero el entender eso, que no importa la posición en que Dios te llame a hacer, que nuestra postura sea delante de la presencia de Dios, dale gloria a Él en el lugar que nos encontremos. Que aunque el enemigo quiera levantar tormenta y quiera levantar mentiras y quiera recortarte tu pasado, porque eso es lo que el enemigo le gusta hacer, recordarte y refregarte, mira todo lo que tú has hecho. ¿Realmente crees que Dios te puede usar? Y el enemigo viene a hacer eso. Pero su palabra es la última. Su palabra es verdad. Y toda mentira del enemigo cae en el nombre de Jesús. Sobre todas las cosas, tenemos que vivir en asombro de la majestad de nuestro gran Rey. Y esta canción que cantamos, que ahora para despedir, Manuel, vamos a volverla a cantar. Amén. Dale gloria a Él. Al estar asombrados de la majestad de nuestro Rey, postrados ante su trono, rindiendo nuestras vidas a Él. La mejor ofrenda que tú le puedas dar a Dios es tu vida entera, no por partes, sino todo lo que Él te ha dado. Amén. Amén. Ante su presencia nos rendimos con gran humildad, con reverencia, el temor de Dios, y rendimos todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo lo rendimos delante de Dios, porque podemos ir ante su trono confiadamente, ante el trono de la gracia. Gálatas 6:14, y el apóstol Pablo escribió estas palabras. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Wow! Tremendo esas palabras. ¿Sabe por qué hay poder en esas palabras? No por lo hermoso del contexto, sino por el poder de lo que el apóstol Pablo vivió. Porque él vivió esas palabras. Él no simplemente las dijo, sino que él las vivió. Y ahí está la autoridad en nuestras vidas cuando nosotros vivimos su palabra, obedecemos su palabra, aunque vaya en contra de nuestro instinto, aunque vaya en contra de nuestras creencias, aunque vaya en contra de quienes somos, es poder rendirnos completamente a Él para que su vida, su propósito se cumpla en mi vida, no importa lo que diga la gente. Amén. Amén. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme.
que nunca nos jactemos, que nuestras vidas, vivir vidas postradas ante su trono, así lo titulé este mensaje, postrados ante su trono, postrados ante su presencia. Es un continuo acto de humildad y de reverencia y de asombro, de asombro. Es algo tan increíble porque vivir asombrados del Señor, no vivir así como que wow. Me fascina cuando los niños van creciendo y van viendo ciertas cosas y es algo tan chiquito, ¿no? Pero eso es común y corriente. Pero lo están viendo por primera vez, ¿no? Llevar un niño a Disney World, right? A Magic Kingdom, por primera vez, chiquito. O sea, bien chiquito como de 3, 4 añitos. Cuando ellos ven la belleza de Disney World, es like, wow, como esa reacción, like, y todo es maravilloso y hermoso, right? Hasta que caminan por 8 horas y ya al final están, ya están que no quieren. I know, I've been there. Pero ese asombro, y sé que debemos de vivir asombrados del Señor, en asombro. Jactarnos solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús, nuestro Rey, sea el más hermoso, sea lo más glorioso, iglesia, que tengamos. Y si no lo es, mi oración es que hoy puedas abrir tu corazón a la belleza inigualable de nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.